Buenas tardes. Entonces, buenas tardes, como me dijo usted. Hoy día nos toca el examen de título de Cristian Mancilla Mardel y dispone de 20 minutos para el tema de la memoria y 15 minutos para el tema anexo. Tú, el orden que estimes pertinente lo haces. Y las preguntas al final de todo, ¿prefieres las preguntas a la comisión? Sí, prefiero las preguntas al final de la exposición. Ya, ¿alguna duda? No, Ya. no tengo ninguna duda. Perfecto. Entonces comienza, ¿no? Bien, comenzaré exponiendo acerca del tema anexo. Pasa la diapositiva, por favor. Que es la concordancia entre la lectura de Reinhardt y 4 invocaciones en la Ilíada. Dividiré este tema según los puntos que aparecen allí. En primer lugar, la lectura hecha por Karl Reinhardt, un filólogo alemán de principios del siglo XX, quien propone que entre los cantos octavo y 19 de la Ilíada hay un cambio en la situación del Olimpo. Este cambio se nota en 3 rasgos anotados por el autor. En primer lugar, Hera y Atenea ya no aparecen tanto como enemigas de los troyanos, sino como defensoras de los aqueos. Y si bien ellas hablan frente a Zeus como si estuviesen muy preocupadas de los troyanos, en el canto octavo, verso 465, lo que verdaderamente están pensando se había manifestado ya en el verso 458, destrucción para los troyanos. El segundo rasgo es que Zeus permite a los troyanos vencer sobre los aqueos. Esto es, como sabemos, en virtud de la promesa que le hace a Tetis. Pero Zeus no tiene, en el fondo, la intención de que los troyanos derroten por completo a los aqueos, como queda manifiesto en el canto 13, versos 347 a 350. El tercer rasgo, interpuesto por Reinhardt, es que Poseidón parece unirse al partido de Hera y Atenea en contra de los troyanos. Pero en realidad Poseidón tiene motivos propios para ir al campo de batalla en favor de los aqueos, puesto que se compadece de ellos y encuentra injusto a Zeus cuando permite que los troyanos venzan sobre los aqueos. Y así lo manifiesta en 2 ocasiones en el canto 13, a pesar de que anteriormente se había negado a integrar una confabulación en contra de Zeus ofrecida por Hera en el canto octavo. Además de estos 3 rasgos propuestos tal cual por Karl Reinhardt, hay un cuarto rasgo que es el que Zeus se encuentra entre los libros octavo y 19 sobre el monte Ida, alejado del resto de los dioses olímpicos. Las invocaciones que analizaremos comienzan siempre con la fórmula Padre Zeus que reinas desde el Ida. Están ubicadas en el canto 3, versos 276 y 320, canto 7, verso 202 y canto 24, verso 308. La fórmula inicial de estas 4 invocaciones incluye el epíteto pater, que según Richard Farnell, si bien es utilizado varias veces en la Ilíada, no se corresponde con la realidad cultural de Zeus. En la práctica religiosa no era considerado el padre de los dioses y de los hombres. El uso de Idesen nos marca además a Zeus como un dios que habitualmente era adorado en lugares santos. Si bien había otros dioses que tenían lugares de culto en montañas, Zeus se distinguía, digamos, por ser adorado en lugares altos. Y la mención del gárgaro en la Ilíada, en los cantos octavo, 14 y 15, nos señala que el Ida de la Ilíada es, con precisión, el Ida de la Tróada, para no confundirnos con el Ida cretense. Adelante. La primera invocación tiene como antecedentes que Alejandro propone un combate singular con Menelao para ponerle fin a la guerra de Troya. El contexto es que Agamenón va a plantear los votos del certamen del combate singular. Y el objetivo de esta invocación es que las deidades
las deidades invocadas allí, testifiquen y guarden el juramento que ellos van a proferir. En cuanto al cumplimiento de esta plegaria, tenemos en primer lugar que Afrodita intervendrá en el combate rescatando a Paris del campo de batalla. Después, más adelante, los propios héroes tendrán la impresión de que Zeus no les cumplió, no guardó el cumplimiento del juramento, y así lo dice Héctor en el canto séptimo. Y el propio narrador expresa, después de la invocación, que Zeus no se lo cumplió todavía. Nosotros veremos, sin embargo, que al fin y al cabo, Troya resultará destruida, puesto que los troyanos corrompieron el juramento que habían hecho, y sobre ellos caerá la maldición que habían invocado. En la segunda invocación, dentro del mismo contexto del combate singular entre Paris y Menelao, los príncipes aqueos y troyanos hacen una libación de vino hacia la tierra para representar qué les ocurrirá a ellos si no cumplen el juramento. Sus sesos se derramarán sobre la tierra. El contexto es que las suertes de Paris y Menelao están siendo revueltas en un casco para ver quién arroja primero la lanza. Y el objetivo de esta invocación es que muera el que entre Paris y Menelao haya causado las fatigas de los soldados, y que además entre troyanos y aqueos haya paz y juramentos leales. Como estamos en el mismo contexto, ya sabemos que este combate va a ser interrumpido y que además los troyanos van a incurrir en un incumplimiento de lo que se había prometido. Pero aquí lo que se está pidiendo es distinto, que el dios decida y nos muestre quién entre Paris y Menelao es el que ha sido responsable de la guerra y de las fatigas de los soldados. Y esto es expresado de alguna manera en el canto 24, versos 28 al 30, cuando se dice que las diosas Hera y Atenea y además Poseidón están airados con Paris a causa de su juicio famoso, marcándose así la culpabilidad de Paris. La tercera invocación, ya en el canto séptimo, tiene como antecedente que Héctor ha propuesto un combate singular con cualquiera de los aqueos. Se hace un sorteo, resulta electo Allante Telamonio, de modo que ellos se enfrentarán en combate singular. Esta plegaria es proferida por los aqueos, y ellos piden a Zeus que Allante venza a Héctor o Zeus les otorgue a ambos fuerza y fama por igual. En cuanto al cumplimiento de esta plegaria, vemos que las dos posibilidades de lo que se pide son incompatibles, y por lo tanto será el dios el que decida dar la una o la otra. Durante el combate llega la noche y aparecen un par de mensajeros para decirles a los combatientes que ya está llegando la noche y conviene dejar de pelear. Por lo tanto vemos que no se cumplió lo primero, Allante Telamonio no venció a Héctor. ¿Qué se cumplirá? Lo segundo, que Zeus les otorgue a ambos fuerza y fama por igual. Y se nota especialmente esto en el episodio cuando Héctor logra vencer a Patroclo y arrancarle las armas de Aquiles. Inmediatamente después, Allante Telamonio también alcanza la gloria defendiendo exitosamente el cuerpo de Patroclo. La última invocación, ya al final del poema, tiene como antecedente que Iris le señala a Príamo que vaya donde Aquiles, por orden de Zeus. El contexto es que Zeus se prepara para salir de Troya y hace una libación en el palacio pidiéndole a Zeus que le permita llegar donde Príamo y que además le envíe un signo de buen agüero. Este signo llegará de inmediato sobre Troya, un águila que sobrevuela la ciudad. Y Príamo, con ayuda de Hermes, logrará llegar exitosamente a la tienda de Aquiles. La situación aludida por Idesen en la fórmula que introduce las 4 invocaciones señala una situación engañosa tanto en el futuro para las 3 primeras como en el pasado para la última en el Olimpo, que se corresponde con una inseguridad entre los hombres, la cual debe ser salvaguardada con un orden impuesto por el Dios, que asegure
el cumplimiento de lo que debe ser. Los cumplimientos invisibles, si los podemos llamar así, de las tres primeras invocaciones, puesto que siempre tenemos que acudir a una lectura más profunda para descubrirlos, pueden anunciar la situación engañosa futura que se producirá entre los cantos octavo y 19, pueden provenir desde la inestabilidad provocada por Aquiles y Tetis, cuando Tetis le pide a Zeus que permita a los troyanos vencer sobre los aqueos, o puede provenir también de una expresión de la incapacidad de los hombres para ver las intervenciones divinas. La lectura que nosotros haremos, en definitiva, es que las tres primeras invocaciones se encuentran en conflicto con el destino que pesa en ese momento sobre la llanura de Troya, y por eso nos parece que son aplazadas. La última invocación, en cambio, está en acuerdo con lo que los propios dioses han acordado y han decidido para estos hombres que están allí, y por eso su cumplimiento es inmediato. Entonces, diremos para concluir que el cambio ocurrido entre los libros octavo y 19 obedece a una interposición del destino de Aquiles que el propio Zeus ha interpuesto al destino fatal y definitivo de Troya. Ya, adelante. El tema de nuestra tesis, vamos a pasar ahora a verlo, es el concepto de belleza contenido en el mito del juicio de París. Comenzaremos examinando lo que se ha dicho hasta ahora durante el siglo XX principalmente, aunque teniendo en cuenta las opiniones generalizadas de los siglos anteriores, acerca del tema del juicio de París. Karl Reinhardt, con un artículo publicado en el año 1938, exactamente hace 70 años, comienza haciéndonos ver que para los estudiosos de su época, el juicio de París parece una historia poco arcaica en relación con lo que parece ser la esencia del poema de la Ilíada, que es lo heroico. Pero él nos muestra que el juicio de París igualmente interviene y aparece en la Ilíada a través de situaciones épicas. En el canto quinto, por ejemplo, Hera y Atenea, ofendiendo a Afrodita frente a Zeus, es una forma de representar el juicio de París con una situación épica. Luego el canto 21, cuando Afrodita va a ayudar a Ares en el campo de batalla y Atenea la empuja, Hera la hiere. Es otra representación en una situación épica del juicio de París. Además, Reinhardt expone que no hay una explicación distinta para el aborrecimiento de Hera y Atenea por Troya que no sea el juicio de París. Y una prueba muy fuerte que interpone Reinhardt es el hallazgo de un peine de marfil datado en el siglo VII a.C. que representa precisamente a París frente a las tres diosas, Hera, Atenea y Afrodita. Y esto estaría manifestando que hay una larga tradición detrás de este peine y que implicaría, por lo tanto, que también Homero conocía la historia del juicio. Entonces, así Reinhardt pretendería despejar las dudas en torno a la originalidad del pasaje de la Ilíada donde se menciona el juicio y a esta supuesta apariencia poco arcaica del juicio como para estar inserto en la Ilíada, de modo que el juicio estaría supuesto en el poema. Más adelante, el señor Stinton examina las versiones de Eurípides y Ovidio, poniendo atención sobre aspectos como el carácter pastoril, por una parte, de París, que se refleja muy fuertemente en la Heroída 16 de Ovidio, y por otra parte, el carácter de príncipe que tiene París. Estos son dos roles opuestos del juez de las diosas, pero que resultan indiferentes, según Stinton, en el tratamiento que le da Eurípides al personaje en sus tragedias. Finalmente, Stinton
estima que la insistencia de Eurípides en el tema del juicio de Paris, puesto que lo hace aparecer en varias tragedias, señalaría su preocupación por el desamparo de los hombres ante el designio de los dioses. Más adelante tenemos a Walcott, quien, al igual que Reinhardt, rechaza que Homero ignorase la historia del juicio, como lo había afirmado ya hace muchos siglos Aristarco, también en función de que no se explica de otra manera el aborrecimiento de Hera y Atenea hacia los troyanos. Describe y aclara los regalos de Hera y Atenea, diciendo que el ofrecimiento de Hera es el equivalente divino a los ofrecimientos de Agamemnón cuando intenta reconciliarse con Aquiles. Y el de Atenea, bueno, dice que Atenea tiene una función más bélica en la Ilíada, a distinción de la función más astuta que muestra en la Odisea, y que por lo tanto su ofrecimiento tiene que ver con la victoria en la batalla. Y también él observa que, a pesar de conocerse lo peligrosa que puede ser la belleza femenina, Paris y Zeus caen víctimas de esa misma belleza. Paris, bueno, en el propio juicio, cuando se deja tentar por el ofrecimiento de Afrodita, y luego en el canto tercero, cuando es arrancado de la batalla y llevado a la habitación con Helena, y Zeus en los cantos 14º y el 15º despierta, en el canto 14º con Hera, que aparece con el cinturón de Afrodita y logra también rendirlo amorosamente. El profesor Malcolm Davis ha publicado 2 artículos acerca del tema del juicio de Paris. El primero en 1981. Él empieza admitiendo lo que ya ha dicho Reinhardt, pero se pregunta, bien, si el juicio de Paris está supuesto en la Ilíada, ¿por qué igualmente está expresado en el canto 24, versos 28 al 30? ¿Y por qué más encima está en ese lugar? Y él, en su primer artículo, El juicio de Paris, responde que la mención del juicio enfatiza el rencor de los dioses ante el apaciguamiento de Aquiles. En ese episodio estamos a punto de asistir a la reunión de Aquiles con Príamo. Entonces, esta forma de mostrar cómo los dioses siguen siendo rencorosos es una manera de enaltecer aún más la escena que enfrentaremos en este canto. Más adelante nos encontramos con Hubert Damisch, quien centra su análisis filológico sobre Macrocine, el ofrecimiento de Afrodita, que es la concupiscencia. El resto de su análisis está más bien centrado en aspectos iconológicos acerca de representaciones que se han hecho del juicio de Paris, particularmente en la época moderna. El segundo artículo del profesor Davis acerca de los juicios de Paris y Salomón nos muestra que el verbo neikeo, normalmente, bueno, según el profesor Davis, a veces es traducido como juzgar, pero su verdadero significado es insultar. Entonces, ¿qué nos muestra él? Si comparamos este insulto que dirige Paris a las diosas, nos encontramos con que es equivalente al tipo de cuento tradicional donde aparecen 3 hermanos que a lo largo de la historia se encuentran con un ayudante mágico. Los 2 primeros hermanos ofenden al ayudante mágico y obtienen consecuencias negativas. El tercero, en cambio, lo trata cortésmente y recibe la ayuda. En el juicio de Paris vemos que los 3 hermanos se han concentrado en la sola persona de Paris y el ayudante mágico se ha dividido en 3, las 3 diosas. ¿Y qué pasa? Paris ofende 2 veces y elogia una, precisamente como los 3 hermanos, y a cambio recibe la Macrocine que le ha ofrecido a Afrodita, pero que resulta ser, como también en los cuentos tradicionales, un regalo ambivalente que le traerá, claro, el placer, pero también después la muerte. Entonces, Aristarco fue el antiguo filólogo, maestro de Apolodoro, uno de los
en los que nos basamos, que alegó una interpolación en la Ilíada cuando Homero menciona el juicio de Paris, puesto que según él, Homero ignoraba este episodio. En cuanto a que sea un relato poco heroico, como se alegaba a principios del siglo XX, Reinhardt dice que la Ilíada ha surgido conjuntamente desde dos raíces. Por una parte, la Aquileida, y por otra parte, la historia de Paris y Helena. En cuanto a los usos de Neiqueo y Macloswine, se pueden resolver como lo hace el profesor Davis a través de la comparación con el cuento tradicional. En cuanto al otro que dice Reinhardt, que la historia está supuesta en la Ilíada, tenemos que aparece, claro, representada en estas situaciones épicas, en los cantos quinto y 21º, con la participación de Hera y Atenea contra Afrodita. El peine de marfil es una prueba muy interesante porque es una manifestación con un objeto arqueológico medible y datado en una fecha concreta y que nos muestra con precisión que es verosímil que Homero haya conocido el juicio de Paris. Otro argumento en contra de la interpolación y muy fuerte, que es interpuesto también por el profesor Davis, es el análisis del canto sexto de la Ilíada en comparación con el propio juicio de Paris. En el canto sexto vemos a Héctor que va moviéndose por dentro de la ciudad de Troya, se encuentra primero con Hécuba, que le ofrece un vaso de vino y él lo rechaza para ir a cumplir su deber fuera de las murallas. Después se encuentra con Helena, que le ofrece sentarse a su lado y él también rechaza la oferta para ir a cumplir con su deber fuera de las murallas. Por último se encuentra con su esposa Andrómaca y el hijo, y él también se abstiene de permanecer con ellos porque tiene que ir a luchar. Por el contrario, Paris, el hermano opuesto, se encontraba fuera de la ciudad, en el campo, en el monte Ida, en quietud, y se encuentra simultáneamente con 3 mujeres, y en vez de elegir el camino del deber, él opta por el camino del placer. Entonces esa es otra forma de mostrar que Homero en realidad sí estaba al tanto de esa historia. La metodología que utilizamos incluyó un método de análisis literario según el grupo Telquel, atendiendo al contexto ideológico y a la intertextualidad, un método tipológico narrativo según Theon Van Dyck, analizando las superestructuras de los textos, de las narraciones que hemos considerado, el método antropológico de análisis mítico según Claus Lévi-Strauss, correlacionando mitemas, es decir, haces de significado que surgen desde las significaciones, distintas significaciones congruentes entre distintos episodios. Y hemos justificado la elección de métodos estructuralistas porque no segmentan aisladamente los elementos del objeto estudiado, sino que los intentan comprender en su correlación. Las versiones que utilizamos para nuestro análisis están en la Ilíada, las Ciprias, algunas tragedias de Eurípides, la biblioteca de Apolodoro, que fue nuestro texto inicial, el juicio de diosas de Luciano, que está en los diálogos, el rapto de Helena de Coluto, una historia de la destrucción de Troya. Este es el texto más posterior que utilizamos y que es atribuido a Dares el Frigio, pero es imposible que él lo haya escrito. La historia de la destrucción de Troya es del siglo VI después de Cristo y Dares el Frigio está datado del siglo VIII antes de Cristo. La Heroída 16 de Ovidio y el Paritis Iudicium de Higino. Analizando todas estas versiones, distinguimos entre algunas que hacían un uso funcional de la historia del juicio y otras que le daban un tratamiento más literario. Dentro de las que hacían un uso funcional están los autores que simplemente la ubicaban dentro de la sucesión de hechos propia del ciclo troyano. Ahí están Apolodoro, Higino y Dares. Y los otros
le daban el propósito que ellos mismos querían utilizar para tal parte de su obra o para escribir la obra completa. Entonces, por ejemplo, Eurípides en las Troyanas utiliza el tema del juicio para argumentar. Luciano hace burla acerca del episodio y Coluto lo narra, pero cubriendo de adornos. Es como una forma de mostrar distintos tropos literarios o tópicos literarios. En cambio, en las versiones más literarias, más emocionales también, se muestran ciertos sentimientos en la forma de estructurar el mito. En la Ilíada, en primer lugar, tenemos el odio de Poseidón, Hera y Atenea hacia los troyanos, producto de antiguas ofensas. La humillación a la que fueron sometidas Hera y Atenea, según Davis, por ser contempladas desnudas impunemente. Y el dolor que se conseguirá luego para Paris y para todos los troyanos. En Eurípides, las distintas versiones se centran en tres sentimientos. La desdicha que surgirá desde los hechos que ocurran a causa del juicio de Paris, por ejemplo, el sacrificio de Ifigenia, la muerte de los hombres jóvenes por parte de aqueos y troyanos. El enajenamiento también aparece como otro sentimiento propio del episodio, puesto que Paris fue llevado a la locura a raíz del juicio de las diosas y el ofrecimiento de Afrodita. Y la discordia entre las diosas por una parte y más adelante entre aqueos y troyanos. En Ovidio observaremos tres tránsitos emocionales centrados en el propio Paris. Primero, del miedo a la audacia, porque él teme la aparición de los dioses, pero luego toma la situación con mucha naturalidad. En segundo lugar, de la decepción al agrado, porque lamenta no poder premiar a las tres diosas y de inmediato manifiesta que prefiere a una de ellas. Y por último, de la indecisión a la determinación, porque ante los ofrecimientos de Hera y Atenea duda si ser poderoso y valiente, pero al final, cuando escucha el ofrecimiento de Afrodita, decide premiarla a ella. Entonces, llegamos a tres conclusiones generales a partir de los análisis. Primero, que el juicio de Paris fue la causa de la destrucción de Troya. Segundo, que Paris juzgó a favor de Afrodita en virtud del ofrecimiento que ella le hizo y él prefirió ante los de Hera y Atenea. Esto no tiene nada de nuevo. Y en tercer lugar, aquí sí, algo más original, que el juicio de Paris intenta responder cómo los comportamientos admirables pueden ser fruto de comportamientos censurables y no solo concurrir circunstancialmente con ellos. Entonces, la primera lectura y la segunda configuran visualmente el mensaje transmitido por la tercera lectura. O sea, la primera lectura, que el juicio de Paris fue la causa de la destrucción de Troya, y la segunda lectura, que Paris juzgó a raíz del ofrecimiento de Afrodita, son la forma visible con la que nos encontraremos para luego acceder a la interpretación que alcanzamos como tercera conclusión, es decir, que los comportamientos admirables pueden ser fruto, son fruto en la forma de armar esta historia, de comportamientos censurables. Entonces, las lecturas 1 y 2 funcionan como imágenes de algo familiar para los receptores. Para los receptores de la Ilíada no había ningún misterio en que la elección de Aquiles, por tener una vida breve pero gloriosa, en vez de larga e intrascendente, es muy superior a la elección que hace Paris cuando prefiere a Afrodita. Lo que de verdad puede transmitir en el fondo este mito está encerrado en su estructura semiomítica, digamos, que se descubre precisamente a través del análisis de Claude Lévi-Strauss. Entonces, la explicación para la interpretación que hemos hecho se encuentra en la confluencia de hechos admirables y censurables en el juicio de Paris y alrededor de él. En conjunto,
el juicio de París resulta un hecho censurable y se concatena con otros hechos censurables para oponerse a otros admirables e ir configurando esta interpretación que nosotros hemos dado. El origen de esta oposición que proponemos está en la observación de sobreestimaciones y menosprecios exagerados en oposición a otros comedidos. Una sobreestimación exagerada, por ejemplo, es la institución de París, un pastor, como juez de las diosas. Una sobreestimación comedida, en cambio, está en la intención de los dioses cuando quieren rescatar el cadáver de Héctor, puesto que es en ese contexto cuando se menciona el juicio en la Ilíada. Un menosprecio exagerado está en el aborrecimiento a muerte de Hera y Atenea hacia los troyanos. Y un menosprecio comedido estaría, como lo observa Stinton, en el carácter de monótropos o misántropos. Monótropos quiere decir que quiere estar solo por propia voluntad. El carácter solitario eremita casi de París cuando está en el monte Ida haciéndolas de pastor. Porque, claro, al estar allí de alguna manera está menospreciando el contacto con los otros hombres, pero igualmente ese estilo de vida es admirable. Entonces, estas consideraciones nos llevan a concluir que en el juicio de París lo bello se encontraría en la aparición simultánea y armónica de sentimientos extraordinarios, o sea, fuera de lo común, tanto en su empatía como en su intensidad. Si generalizamos esta afirmación, diremos que lo bello aparece en la conjugación armónica de elementos con grados extraordinarios y opuestos entre sí. Por último, les quiero mostrar el peine de marfil al cual se refiere Reinhardt. La imagen siguiente muestra el relieve dibujado de este peine de marfil. Para que se note mejor, París sentado frente a las diosas, según Alamillo, una autora que publicó un artículo en el año 2003. La primera que está justo frente a París es Hera, seguida por Atenea y luego Afrodita. Hasta aquí llega la exposición. Pregunta, profesor Luis. Profesor Lumi. Bien, yo le felicito por la exposición, sobre todo porque ha blindado todos los aspectos que uno le podía preguntar. Yo tenía algunos, pero finalmente la conclusión, y ahora mostrando esto, simplemente ya no tengo nada que hacer. Le iba a preguntar justamente cómo se daba esto en la cerámica, en la época. Pero ya nos ha mostrado. Bueno, la verdad es que no lo mencioné durante la exposición, pero hay otro resto arqueológico tan antiguo como el peine de marfil, que es bien famoso, se llama la Copa Chigi. En la Copa Chigi hay algunas representaciones de soldados y se supone, yo no he visto las fotografías, pero hay más de un autor que lo afirma, que allí también hay una representación del juicio de París. La Copa Chigi y el peine de marfil encontrado en Esparta datan del siglo VII a.C. y son los testimonios arqueológicos más antiguos acerca de esta historia. Más adelante ya en el arte de las cráteras y los vasos con figuras rojas y negras encontraremos otras representaciones del juicio de París que van a estar en correlación ciertos aspectos con lo que relatarán los textos literarios también. Yo no le voy a hacer preguntas, sino simplemente curiosidades, observaciones para mí. Usted consultó la iconografía que hay en el Centro de Estudios Bizantinos sobre esto. En el Centro de Estudios Bizantinos solamente solicité un texto referido a mitología. Ya, porque hay una colección amplísima sobre toda esta iconografía de la época y merecería la pena para ampliarlo, para completarlo en el futuro. Y sobre todo hoy día en que el tema del imaginario está tan al día. Y eso podría dar lugar a un texto interesante para publicar.
Sí, eso sería interesante. También otra inquietud, ¿cómo todo esto, que usted lo ha armado de una forma tan rigurosa desde el punto de vista filológico, cómo se canaliza finalmente a eso que Jäger habla de la arete como la gran enseñanza de la Ilíada? Cuando los niños griegos leían la Ilíada, ¿qué extraían de ahí como educación? Este sería o que pretendía Homero, más allá de toda esta documentación, ¿no?, que él maneja y que arma tan maravillosamente, pero claro, Homero es el educador también, y como educador tenía alguna intencionalidad en ello. Siguiéndonos a la letra misma de lo que se dice en la Ilíada, debemos asumir que las elecciones de Aquiles y Héctor fueron mejores que la elección de Paris, puesto que ellos optaron por el servicio público, la actuación cívica y el cumplimiento de su deber, en lugar de una posición más individualista como la de Paris, más hedonista también. Ahora, aplicando el análisis propuesto por Claude Lévi-Strauss, yo no estoy seguro de a qué llegaríamos finalmente, porque para mí fue igualmente algo sorpresivo lo que obtuve aplicando ese análisis. Yo no esperaba encontrarme lo que encontré. Finalmente, es otra curiosidad mía, no es algo que usted no haya tenido que tratar. No habrá aquí una defensa etnográfica en el sentido siguiente, que los aqueos defienden Micenas, en París se defiende Troya, y en Afrodita se defiende Chipre, donde ella finalmente eligió como lugar. Y no habrá aquí lugares en los que en la tradición del mito están jugando ahí. Es una curiosidad nada más, o habría que investigarlo más, no sé. Sí, probablemente habría que investigarlo más, pero me hizo recordar otro asunto. Habría que ver esta conclusión que yo alcancé, habría que tener en cuenta lo que nos dijo Reinhardt acerca de que la Ilíada surge desde dos raíces: la Aquileida, que es traída por algunos pueblos norteños, junto con la historia del rapto de Helena, que era propia de unos pueblos del sur, como los llama él. Entonces, no se trata tal vez simplemente de establecer una axiología completamente unitaria, sino que es producto de una conjugación. Entonces, al hacer el análisis de los valores que están intrínsecos en este poema, tenemos que estar aceptando el riesgo de que podemos encontrarnos con algo contradictorio. Claro. Ese capítulo, si se ahonda, sería mitología y topografía. Esos tres lugares, claro, como generadores del mito. Nada más, yo no tengo nada más que... Bueno, yo me sumo a al juicio, no de París, sino de César, en términos de la calidad del trabajo. Después quisiera decir algo también al respecto, pero a propósito de esta presentación, se me ocurrió una pregunta, me surgió una pregunta. Se dice normalmente que los mitos son, por definición, cuentos, pero cuentos que encierran una verdad. ¿Cuál podría ser la verdad que encierra el mito de París?
fuera de la posible verdad histórica, digamos, si es que se puede comprobar. Pero ¿cuál sería la verdad antropológica? Bueno, el análisis ya nos lo mostró, que en la conjugación de estos sentimientos extraordinarios, porque si bien hablamos de sobreestimación exagerada y sobreestimación comedida, ambas son sobreestimaciones. El menosprecio exagerado y el menosprecio comedido también ambos son menosprecios, son sentimientos extraordinarios. Y que en la conjugación de esos sentimientos, especialmente, bueno, que de la aparición de sobreestimaciones exageradas y menosprecios exagerados, pueden aparecer sobreestimaciones comedidas y menosprecios comedidos que serán censurables en oposición a los primeros que eran, no, que serán admirables en oposición a los primeros que eran censurables. Yo creo que eso es lo que nos está mostrando antropológicamente el mito del juicio de París. Esa postura iluminaría construcciones literarias posteriores. No necesariamente, porque más adelante, si bien se mantiene la historia, no podríamos asegurar que se siguen manteniendo los mismos valores. No, la pregunta la aclaro un poquito más. Digamos como una especie de motivo permanente en la literatura, por ejemplo, en la narrativa chilena. Ah, como motivo. Como motivo. Habría que pesquisarlo. Yo solamente he recurrido a las fuentes originales, sé que existen manuscritos medievales que transforman un poco la historia también. Bueno, la historia la empiezan a transformar ya en la literatura latina Apuleyo en su Asno de Oro, donde aparece una representación alegórica del juicio de París, pero no es el juicio de París tal cual. No, me refería yo a esta lucha entre la grandeza y lo pequeño, entre Ah, claro, sí, la aparición de lo uno siempre da lugar a la aparición de lo otro, claro. Y como apuntaba Davis, el hecho de que, por ejemplo, se haga aparecer en el último canto de la Ilíada el rencor de los dioses, hace que se exalte aún más el otro sentimiento noble y admirable que se va a presentar. ¿Otra pregunta? Entonces deberíamos que se le dará un momentito para Por favor. el examen de título merecedor de la nota máxima. Ahora, razones, yo hay algunas razones y los profesores, bueno, uno de informar la memoria la dirigió, en general, bueno, desde luego, hacía años que no asistía a un examen de título de esta categoría. ¿Sí? O sea, macizo, conciso, ¿no? Bien estructurado, buen manejo del lenguaje, solidez, bueno, solamente, ¿no es cierto?, aspectos positivos, buen manejo escénico, todo lo que se espera en una exposición, pero sobre todo el manejo profundo del tema y una, digamos, capacidad, ¿no es cierto?, de exposición y también de responder a las preguntas de manera cabal. Eso por mi parte. Ahora, los profesores pueden agregar algo. Bueno, si nos demoramos un poco en poner la nota, no fue porque estuviésemos en desacuerdo, sino porque estábamos tan en acuerdo que cada uno expresaba cómo colocar un 7 aquello que merece 3 7. ¿Qué se hace en otras universidades? Y claro, el profesor Blume, que estudió en Alemania, pues sabe cómo allí por vía extraordinaria, bueno, se da un premio especial a la mejor tesis. Yo le dije que en España de vez en cuando se premia a la mejor tesis, premio a la mejor tesis del año, como por ejemplo el caso de Rosales, un gran poeta, que publicó 2 volúmenes sobre el tema de la libertad en Cervantes. Claro, eso es excepcional. Nosotros no lo tenemos aquí, pero no importa, usted ha merecido ese summa con laude, laudísimo. Así que felicidades
respecto a esto. Y algo más. Me parece que usted debiera dedicarse a elaborar un trabajo para alguna revista o un pequeño libro cuyo título fuese algo parecido a esto: El imaginario y el juicio de París. Ya hay modelos sobre esto. Babsá en Argentina ha publicado sobre algunos mitos el imaginario. Usted tiene todo el material. Esto no ha sido estudiado y creo entonces que daría a un estudio realmente novedoso y actual. Nada más eso. Quedo mudo, pero tengo que decir algo. Yo creo que para un padre de familia lo más honroso, lo más estimulante es ver que su hijo lo supera. Es el caso frente al profesor. Y superar al profesor Blume es decir mucho. No, felicitaciones, ¿eh? Realmente excepcional. Excepcional. Está todo dicho con eso. Muy bien. Bueno, ya felicitamos. Bueno. Ya, Premio. actividades y yo quiero que pues conversemos porque yo tengo una invitación. Te habías perdido no conociéndolo ella. ¿Viste? Ya vamos a hablar ya. Ya vamos a hablar. Sensación. ¿Estás seguro? Oiga, pero seguro que esto es en buen lugar, como condenado por desconfiado. Ya, pero como no sé, Mi vida ha sido así, tira, por ello en serio. Sí, Papá Mancilla. Muchas gracias. Excepcional. Bueno, felicidades, porque realmente esto, ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir y lo podemos firmar. Esto no lo decimos todos los días, ni mucho menos. No, pero no, saque la mano ahí. Sí, parece enorme. Lo felicito. ¿Usted, papá? Sí. Muy buen alumno. Preciso, conciso. ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? Esto de aquí. ¿Qué hacen allí? ¿Qué hacen allí? Entonces, hasta San Martinense. ¿Por qué no le dieron a la linda ¿Con vino? ¿Un agape? ¿Un agape? Sí, ya voy al tiro, estoy entusiasmada con eso. Permiso. César. Sofrosine. Sofrosine. ¿Es lento, es rápido esto? ¿Ah? Sí. Sí, sí, sí. Sí, Ya, en cuanto tengas se apareció con el latino uno de ahí. porque siempre estás en tu y se habla El latín de acá, te das cuenta. yo estoy pasando ahí Además, el día Manuel se enamoró de latín, de todo. César. ¿Sabes? Yo me quería sentar. Hay un libro. Y con el computador, si quieres. Sí, precisamente. Y ahí, la que estaba aquí, ella me metió toda la biblioteca del computador.